Pagué la fiesta de cumpleaños número 50 de mi suegra mientras sus hijos no hicieron nada, pero ella me vetó a último momento, así que cancelé todo y ahora está llorando. Soy una mujer de 26 años y he estado casada con mi esposo, de 29, por casi 3 años. Siempre supe que la familia de mi esposo no me quería mucho. Mi esposo tiene 2 hermanas gemelas menores, de 23 años, y un hermano menor de 21 años, y ninguno de ellos parece agradarme. Lo mismo aplica para mi suegra. Nunca he podido entender exactamente por qué me desprecian tanto, pero estaba decidida a arreglar las cosas, ya que quería construir una buena relación con mis suegros. Así que decidí planear la fiesta de cumpleaños número 50 de mi suegra este año. Mi esposo me advirtió que no lo hiciera, diciéndome que si su familia no parecía gustar de mí, simplemente debía dejarlo estar en lugar de hacer esfuerzos innecesarios. Pero yo ignoré su consejo, ya que realmente quería estar en buenos términos con ellos. Soy una persona muy sociable y no podía soportar la idea de que esta gente me despreciara sin razón aparente. Sentía que tenía que arreglarlo. Hace unos días comencé a planear la fiesta e incluso intenté involucrar a los hermanos de mi esposo, pero no mostraron ningún interés y me dijeron que si quería hacerlo, que lo hiciera sola. Reservé uno de los restaurantes favoritos de mi suegra, donde solía salir en citas con su difunto esposo, y pagué por toda la comida y la decoración con anticipación. De hecho, supervisé todo personalmente y me aseguré de que todo estuviera a su gusto, ya que es muy exigente en ese tipo de detalles. También invité a varios de sus amigos más cercanos y algunos familiares, después de consultar con mi esposo sobre quienes eran importantes para ella. Básicamente, pagué todo y organicé cada detalle por mi cuenta, con un poco de ayuda de mi esposo, mientras sus propios hijos no hicieron absolutamente nada ni contribuyeron económicamente. Ayer, en la víspera de su cumpleaños, fuimos a visitarla, aunque mi esposo realmente no quería. Cuando llegamos, vimos que sus otros hijos ya estaban allí y parecieron bastante sorprendidos de vernos, aunque no dijeron nada. Después de un poco de charla trivial, finalmente le comenté que le estaríamos esperando en el restaurante la noche siguiente, ya que le habíamos organizado algo especial. Ella sonrió y agradeció a mi esposo, pero él inmediatamente le aclaró que había sido todo idea mía y que era a mí a quien debía agradecer. En ese instante, su expresión se tornó amarga, y me sentí confundida. Intenté explicarle que había invitado a sus amigos cercanos, familiares, y había elegido toda su comida favorita, esperando que reconociera mi esfuerzo. Pero su rostro se endureció y procedió a darme las gracias en un tono falso y extremadamente forzado, antes de decir que lamentablemente no podría asistir. Me quedé pasmada y le pregunté por qué. Respondió que quería que su 50º cumpleaños fuera un evento solo de familia y que, aunque consideraba a sus amigos como familia, a mí no me consideraba parte de su familia, por lo cual prefería que me mantuviera alejada. Mi esposo y yo nos quedamos paralizados de la sorpresa, y en ese momento me di cuenta de que él había tenido razón todo el tiempo, jamás debería haberme esforzado tanto, porque ella nunca iba a valorar nada. Mientras tanto, los hermanos de mi esposo parecían a punto de reírse a carcajadas, lo que me hizo hervir la sangre. Me levanté y le dije que podía irse al infierno, y que si se atrevía a presentarse al restaurante, haría que el personal de seguridad la sacara. Eso borró de golpe las sonrisas de sus rostros. Mi suegra me acusó de ser fría y cruel, pero yo simplemente me reí en su cara y le dije que eso era bastante hipócrita viniendo de ella. Después de discutir un rato, donde intentó convencerme de que estaba actuando mal, le dejé claro que no merecía nada bueno de mí y que mi decisión era definitiva. Ella y sus hijos estaban furiosos, y justo antes de salir, mi suegra comenzó a llorar, seguramente como último intento de hacerme sentir culpable, pero ya no me importaba en lo absoluto. Estaba furiosa. Durante el camino de regreso, intenté cancelar la reserva, pero ya era demasiado tarde y no pude hacer nada. Mi esposo se mostró incómodo por toda la situación, pero no comentó mucho más allá de decir que había hecho lo correcto. Luego salió a fumar, lo cual entendí, ya que él nunca ha sido particularmente expresivo respecto a su familia y prefiere mantenerse al margen. Además, yo había ignorado su consejo desde un principio, así que fue considerado de su parte no restregármelo en la cara. Ya que el restaurante y la comida estaban pagados, decidí cancelar todas las invitaciones, aunque fuera de último minuto, lo que molestó a varios invitados, que, de todos modos, eran principalmente amigos de mi suegra, pero no me importó. En cambio, llamé a varios de mis propios amigos para aprovechar el lugar, ya que estaba demasiado molesta como para dejar que todo ese esfuerzo y dinero se desperdiciara. Mi esposo también se unió e invitó a algunos de sus amigos para hacer una fiesta. Quitamos toda la decoración a tiempo antes de que llegaran y terminamos pasando una noche fantástica. Cuando regresamos a casa, publiqué todas las fotos en redes sociales, y hoy recibí un mensaje de mi cuñada diciéndome que había arruinado el cumpleaños de su madre y que era increíblemente egoísta usar el lugar para mí misma, especialmente sabiendo cuánto significaba para mi suegra. No me siento en absoluto culpable por lo que hice y pienso que fue completamente razonable. Actualización 1. Le conté a mi esposo sobre el mensaje que su hermana me envió y le pregunté si debería disculparme con su familia. Él me respondió que absolutamente no. De hecho, me dijo que ya había tenido suficiente con su comportamiento y pensaba que lo mejor era cortar todo contacto con ellos de manera definitiva. Esta fue una decisión enorme, ya que su familia depende mucho de él económicamente, especialmente su madre.
Mi esposo tiene una situación económica bastante buena y maneja su propia empresa, así que cortar el apoyo significaría que su madre tendría que depender de sus otros hijos, lo cual era un problema, porque los hermanos de mi esposo son prácticamente inútiles, saltando de un trabajo a otro cada pocos meses. La verdad es que todos eran extremadamente dependientes de él tanto para el dinero como para otras cosas, así que esta era una decisión muy seria. Intenté disuadirlo al principio porque sabía que esto podría ser algo muy doloroso para él, pero él estaba decidido. Estoy segura de que hay algo más profundo detrás de todo esto, porque siempre noté que la relación entre mi esposo y su familia se fue deteriorando mientras nosotros salíamos, y para cuando nos casamos, ya se había distanciado bastante de ellos. Y no era culpa suya. Recuerdo que en varias ocasiones, mientras éramos novios e incluso recién casados, mi esposo los invitaba a cenar o a pasar tiempo con nosotros, pero ellos siempre inventaban alguna excusa para no asistir. Siempre pensé que parte del problema era yo, y esa fue otra de las razones que me empujó a querer llevarme bien con ellos. Quería que mi esposo recuperara su conexión con su familia. Estoy segura de que hay algo que él nunca me ha contado, porque no es el tipo de persona que simplemente abandona a su familia sin motivo. Siempre me dijo lo mucho que valoraba a la familia, así que esta decisión repentina, aunque justa después de cómo me trataron, me resultaba extraña y fuera de su carácter. Estoy decidida a llegar al fondo del asunto, porque no quiero que en el futuro mi esposo se sienta miserable o termine resentido conmigo. Solo espero que eventualmente se sienta cómodo para contarme todo lo que ha llevado a este punto. Actualización 2. Después de mucha insistencia de mi parte, mi esposo finalmente se abrió y me explicó por qué había tomado la decisión de cortar la relación con su familia después de tantos años. Yo ya sabía que su padre había fallecido cuando él tenía 21 años, y que en ese momento sus hermanos aún estaban en la escuela. Su madre, por otro lado, nunca había trabajado un solo día en su vida, así que naturalmente todo el peso recayó en él. Tuvo que salir a trabajar inmediatamente, porque el dinero que su padre había dejado no era suficiente para mantener a toda la familia a largo plazo. Me contó que trabajó día y noche sin descanso, esforzándose para apenas llegar a fin de mes. Finalmente, a los 23 años, encontró algunos inversores dispuestos a apostar por su proyecto de emprendimiento, y desde entonces su vida empezó a mejorar notablemente. Pasó de apenas sobrevivir a construir una carrera exitosa, algo de lo que cualquiera se sentiría orgulloso. Pero en vez de alegrarse por él, su familia comenzó a volverse cada vez más dependiente y, peor aún, materialista. Cada vez que ganaba más, sus demandas aumentaban también. Primero pequeñas cosas, luego gastos más grandes y frecuentes. A pesar de eso, él nunca protestó. Sentía que les debía algo, que era su responsabilidad cuidar de ellos, porque era lo que su padre hubiera querido. Y por amor y sentido del deber, lo aceptó sin quejarse. Sin embargo, con el tiempo, también notó cómo su familia comenzaba a sabotear sus relaciones amorosas. No querían que se distrajera de su deber principal, que era mantenerlos. Cualquier persona que se acercara a él era vista como una amenaza. Cuando nos conocimos, la dinámica empeoró. Se dieron cuenta de que yo era una persona que no podían manipular ni intimidar fácilmente. Al ver que mi relación con él se volvía cada vez más seria, empezaron a envenenarlo contra mí a escondidas. Durante el noviazgo hubo muchas peleas y discusiones causadas por ellos, aunque la mayoría de esas tensiones yo nunca las supe en su momento porque él intentaba protegerme. Su familia intentó hacerle elegir entre ellos y yo, usando el chantaje emocional y la manipulación. Pero mi esposo, ya harto de la situación, decidió quedarse conmigo. Cuando se dieron cuenta de que no lograrían separarnos, en lugar de aceptar su felicidad, simplemente se distanciaron emocionalmente, aunque continuaron acercándose cada vez que necesitaban ayuda económica. Todo eso salió finalmente a la luz debido al escándalo del cumpleaños. Mi esposo me confesó que cuando su hermana me envió aquel mensaje culpándome, su madre también lo había llamado directamente, llorando y manipulándolo para que rompiera conmigo. Eso fue el detonante para que él, finalmente, se cansara de soportarlo todo y decidiera cortar la relación. Ahora entiendo completamente el trasfondo de la situación. La verdad es que no me queda ni una pizca de respeto hacia esas personas. Después de todo lo que él hizo por ellos, la forma en que lo trataron es simplemente despreciable. Siento una profunda gratitud de que mi esposo haya elegido quedarse conmigo a pesar de todo lo que enfrentó por parte de su familia. Siempre supe que no estaba con él por dinero ni por interés, y ahora me queda aún más claro que hemos construido algo genuino y fuerte, basado en el amor y el respeto mutuo. Con toda la información sobre la mesa, no tengo la menor duda de que él está tomando la mejor decisión al cortar vínculos con personas tan egoístas y mezquinas. Actualización 3. Hoy, mi esposo finalmente tomó el teléfono y llamó a su madre para decirle, de manera definitiva, que no quería volver a saber nada de ella ni de sus hermanos a menos que cambiaran su comportamiento. Además, les dejó claro que, a partir de ese momento, tendrían que buscar una fuente de ingresos propia, porque él ya no iba a seguir manteniéndolos como si fueran su responsabilidad de por vida. Tal como lo anticipábamos, la reacción de su madre fue inmediata y escandalosa. Incluso con el volumen del teléfono normal, yo podía escuchar los gritos histéricos de mi suegra desde donde estaba sentada. La conversación se convirtió rápidamente en una discusión acalorada. Ella comenzó atacándolo emocionalmente, diciendo que era un ingrato, que se había olvidado de todo lo que su familia había hecho por él. Luego, por supuesto,
El discurso se tornó en acusaciones hacia mí, culpándome de haberlo manipulado y alejado de su verdadera familia. El colmo fue escuchar a su madre acusarlo de haberse dejado cegar por el dinero y el poder que ahora tenía gracias a su posición económica, y diciendo que yo era quien lo impulsaba a ser cruel con su propia sangre. Era absurdo escucharla hablar de manipulación cuando ellos habían hecho precisamente eso durante años: manipularlo emocionalmente, chantajearlo, aprovecharse de su bondad y generosidad para vivir sin mover un dedo. Mi esposo, fiel a su carácter amable, trató de defenderse de manera respetuosa, recordándoles todo lo que había hecho por ellos desde que tenía 21 años, sacrificando su juventud, sus oportunidades y su vida personal para que su familia no pasara necesidad. Les dijo que ya era hora de que todos fueran adultos responsables de sí mismos. Pero claramente, su madre y sus hermanos no estaban dispuestos a entender nada. Seguían gritando, acusándolo y victimizándose, sin escuchar una sola palabra de las que mi esposo intentaba decir. Vi que mi esposo comenzaba a temblar ligeramente y sus ojos se llenaban de lágrimas por la frustración. Él no es de los que lloran fácilmente, así que supe de inmediato que debía intervenir antes de que se derrumbara del todo. Me acerqué, tomé su teléfono y le hablé directamente a su madre. Le dije con total firmeza que la decisión de mi esposo ya estaba tomada, que ellos habían perdido todo derecho a exigirle nada, y que si seguían comportándose de manera tan tóxica, los cortaríamos de nuestras vidas para siempre, sin posibilidad de reconciliación. Le dejé claro que tenían dos opciones: comportarse como personas decentes o desaparecer de nuestras vidas. Después de eso, colgué la llamada sin darles oportunidad de seguir descargando su veneno, y silencié todas las notificaciones en el teléfono de mi esposo para que no recibiera más mensajes o llamadas de ellos. Nos sentamos juntos en el sillón, pusimos una película y nos concentramos en calmarnos, en intentar que esa escena no arruinara más nuestro día. Actualización 4. Lamentablemente, la tranquilidad no duró mucho. Apenas terminó la película y mi esposo se puso a trabajar en unos pendientes, decidí revisar mi teléfono. Al desbloquearlo, me encontré con decenas de llamadas perdidas de mi suegra y mensajes de texto de sus hijos, todos llenos de insultos, groserías y amenazas apenas veladas. No me sorprendió en lo absoluto. Sabía que después de colgarles la llamada iban a intentar atacarnos de alguna manera. Simplemente tomé capturas de pantalla de cada mensaje, asegurándome de guardar toda la evidencia en caso de que necesitáramos usarla en el futuro. Durante unos minutos, ignoré todo aquello mientras respondía correos de trabajo. Pero entonces, sonó de nuevo mi teléfono y, sin querer, acepté una llamada entrante. Era mi suegra. Lo que siguió fue una de las llamadas más desagradables que he recibido en mi vida. Sin esperar un saludo o introducción, comenzó a gritarme toda clase de insultos personales. Me llamó manipuladora, interesada, arruinadora de familias, y me acusó de haber envenenado a su hijo en contra de su sangre. Se atrevió a llamarme cazafortunas, asegurando que yo solo estaba con él por su dinero y que lo iba a dejar en la ruina. Me limité a guardar silencio mientras ella descargaba toda su rabia, sin interrumpirla ni una sola vez. No porque sus palabras me afectaran, sino porque sabía que todo lo que decía era absurdo y solo demostraba aún más su toxicidad. Cuando finalmente se quedó sin aliento, aproveché para hablar. Le dije, en tono absolutamente tranquilo, que todo lo que me acusaba de ser era, de hecho, un reflejo de su propio comportamiento. Le recordé que era ella quien se había dedicado a exprimir económicamente a su propio hijo durante años, y que si alguien era un parásito, definitivamente no era yo. Le aseguré que estaba orgullosa de mi esposo, de todo lo que había logrado a pesar de haber tenido una familia como la suya, y que me sentía honrada de estar a su lado. Le dejé claro que ni ella ni sus otros hijos volverían a tener ningún poder sobre nosotros jamás. Finalmente, colgué la llamada sin darle oportunidad de responder y procedí a bloquear todos sus números de teléfono, los de sus hijos y cualquier otro medio que pudieran usar para contactarnos. No le conté de inmediato a mi esposo sobre esta llamada, porque no quería preocuparlo más. Él ya había tenido suficiente estrés por hoy, y lo último que deseaba era añadirle más peso emocional. Sin embargo, me prometí a mí misma que si volvían a intentar contactarme o acosarnos de cualquier forma, esta vez no dudaría en tomar medidas legales más serias. Ya habíamos sido más que pacientes y tolerantes, y no pensaba permitir que siguieran invadiendo nuestra paz. Mi prioridad ahora era, y sigue siendo, proteger a mi esposo y a nuestra relación de toda esta toxicidad. Actualización 5. Casi 2 semanas pasaron desde el último enfrentamiento, pero, como temíamos, el drama no había terminado. Una mañana, después de desayunar tranquilos, alguien llamó a la puerta de nuestra casa. Cuando mi esposo abrió, nos encontramos cara a cara con la peor escena posible. Allí estaban mi suegra y sus 3 hijos adultos, todos luciendo evidentemente molestos y tensos. Mi suegra tomó la palabra inmediatamente, exigiendo que les diéramos una explicación sobre todo lo que había pasado. Se notaba que habían venido dispuestos a pelear. Su tono, su lenguaje corporal, todo irradiaba agresividad. Intentaron decirme que no tenía derecho a estar presente porque esto era un asunto de familia, y que como yo no era familia, debía salir de la sala. Obviamente, no lo permití. Con absoluta firmeza, les recordé que estaban parados dentro de mi casa, bajo mi techo, y que no tenían autoridad para decirme dónde podía o no estar. Inmediatamente, empezaron a bombardear a mi esposo con acusaciones. Lo llamaron egoísta, ingrato, desleal.
Dijeron que los estaba abandonando y que prefería complacer a su esposa manipuladora antes que cumplir con sus deberes como hijo y hermano. Durante todo ese tiempo, mi esposo permaneció en silencio, visiblemente afectado, con los ojos enrojecidos y el rostro tenso. Sabía que estaba luchando por no derrumbarse en lágrimas frente a ellos. Eso fue suficiente para mí, decidí intervenir. Les exigí que se callaran y que dejaran de hostigar a mi esposo, que claramente estaba destrozado emocionalmente. Les dije que su falta de empatía y respeto por sus propios sentimientos era asquerosa. Que lo único que les importaba era el dinero, no su bienestar. Mi suegra intentó contraatacar diciendo que ella lo había criado mejor, que él no era el hombre que su padre hubiera querido que fuera. Incluso jugó la carta emocional de decir que su difunto padre estaría avergonzado de él. Uno de los hermanos, lleno de rabia, añadió que su única obligación era con su familia de sangre, no con una cazafortunas como yo. Ahí fue cuando perdí toda paciencia. Con una voz fría y cortante, les respondí que ellos eran los verdaderos parásitos. Que durante años habían vivido a costa del esfuerzo de mi esposo, que no movieron un dedo para construir algo por sí mismos, y que ahora se atrevían a atacarlo porque ya no iba a mantenerlos más. Todos se quedaron mudos. Por primera vez, no tenían nada que responderme. Aprovechando ese momento, les advertí claramente, si no salían inmediatamente de nuestra casa, llamaría a la policía y los denunciaría por invasión de propiedad privada. No les dejé margen de discusión. Finalmente, tras unos segundos de tensión, comenzaron a retirarse, aunque mi suegra no se fue sin antes soltar una última puñalada emocional, diciendo que mi esposo era una vergüenza y que su padre estaría llorando desde el cielo. Cuando finalmente se fueron y cerramos la puerta, mi esposo rompió en llanto desconsoladamente. Verlo así me rompió el alma. Pasé horas abrazándolo y consolándolo hasta que finalmente logró calmarse un poco. En ese momento, ambos nos dimos cuenta de que esta situación había escalado demasiado. Ya no era simplemente un problema familiar, era acoso. Y decidimos que había llegado la hora de contactar a un abogado. No solo para protegernos legalmente, sino también para enviarles un mensaje claro, no íbamos a tolerar más abuso emocional, económico o psicológico de su parte. Esa noche, empezamos a buscar abogados de familia, decididos a asegurarnos de que esta vez tendríamos toda la protección necesaria. Actualización 6. Después de aquella noche llena de dolor, rabia e impotencia, no perdimos tiempo. A la mañana siguiente, mi esposo y yo nos sentamos juntos frente al ordenador, decididos a encontrar el mejor abogado que pudiéramos pagar. Queríamos a alguien que no solo defendiera nuestros derechos, sino que también entendiera la gravedad emocional de la situación. En menos de una semana, encontramos a una abogada especializada en temas de acoso familiar y disputas civiles. Era una mujer de unos 40 años, con una actitud firme y una mirada que transmitía que no se dejaba intimidar por nadie. Después de escuchar nuestra historia en detalle, nos dijo algo que nos dio fuerzas. Ya es hora de que ustedes dejen de ser las víctimas. Nos explicó todo el proceso. Primero, enviaríamos una orden de cese y desistimiento a la familia de mi esposo, advirtiéndoles legalmente que se abstuvieran de contactarnos de cualquier manera. Si volvían a molestarnos, iniciaríamos una demanda formal por acoso y difamación. No podíamos creer que habíamos llegado a este punto. Cuando firmamos los documentos y enviamos la orden, sentí como si un gran peso se levantara de nuestros hombros. La respuesta de la familia de mi esposo fue, como era de esperarse, explosiva. Recibimos llamadas de números desconocidos, mensajes de texto de amenazas veladas y correos electrónicos acusándonos de romper la familia. Por supuesto, documentamos absolutamente todo y se lo pasamos a nuestra abogada. Pasaron unos días en tensión hasta que llegó el siguiente golpe. Recibimos una notificación de demanda en la que mi suegra nos acusaba falsamente de haberle robado dinero de la herencia de su difunto esposo para empezar nuestra vida lujosa. Nos indignamos profundamente. Era una mentira descarada. Mi esposo nunca había tocado ese dinero, su negocio y todo lo que había construido era fruto únicamente de su propio esfuerzo. Sin embargo, sabíamos que debíamos mantener la calma. Nuestra abogada recopiló todas las pruebas financieras necesarias, documentación bancaria, historial de inversiones, correos electrónicos de la época en que mi esposo estaba comenzando su empresa, todo. La verdad estaba completamente de nuestro lado. Durante 2 semanas vivimos en un constante estado de estrés. Cada día era una nueva espera de noticias, un nuevo correo del abogado, una nueva preparación para el juicio. Pero finalmente, en la audiencia preliminar, todo se resolvió de forma contundente. Los abogados de mi suegra no pudieron sostener las acusaciones. El juez, tras revisar las pruebas, desestimó todas sus reclamaciones y la amonestó severamente por utilizar el sistema judicial para intentar manipular y extorsionar a su propio hijo. Como resultado, no solo desestimaron su caso, sino que además le impusieron una multa por daños y perjuicios. Ahora, mi suegra y sus hijos no solo habían perdido la posibilidad de seguir viviendo a expensas de mi esposo, sino que también tenían que pagar una suma considerable en concepto de sanción. Lo mejor de todo es que, gracias a toda la evidencia recopilada y la orden de alejamiento que obtuvimos después, ellos ya no podían acercarse ni contactarnos de ninguna manera. Actualización 7. Tras ganar el juicio y obtener la orden de alejamiento contra la familia de mi esposo, sentimos por primera vez en mucho tiempo una verdadera sensación de paz. No fue inmediato, por supuesto.
Había heridas que sanar, emociones que procesar, y un cúmulo de estrés que no desaparecía de la noche a la mañana. Decidimos tomarnos una semana de vacaciones improvisadas. Reservamos una cabaña aislada en las montañas, un lugar donde no hubiera señal de celular ni correos electrónicos del trabajo, solo nosotros, la naturaleza, y el silencio que tanto necesitábamos. Fue un viaje sanador. Pasamos los días caminando entre bosques espesos, cocinando juntos, leyendo libros junto al fuego, y durmiendo abrazados sin miedo a que sonara el teléfono para traernos más malas noticias. Durante esas noches, hablamos de todo. De cómo había empezado todo el problema, de los años de manipulación silenciosa que mi esposo había soportado sin que yo siquiera lo supiera, de los sacrificios que había hecho para mantener a su familia a flote mientras ellos solo acumulaban resentimiento. Lloramos juntos, reímos, y prometimos que nunca más permitiríamos que alguien, fuera quien fuera, volviera a meterse entre nosotros. Cuando regresamos a casa, decidimos hacer algunos cambios simbólicos también. Renovamos parte de nuestra casa, reemplazamos muebles que teníamos desde los primeros años de casados por piezas nuevas que reflejaran esta nueva etapa de nuestras vidas. Pintamos nuestra sala en tonos más cálidos y acogedores, y redecoramos nuestro dormitorio para hacerlo un refugio aún más personal. También reorganizamos nuestras finanzas. Mi esposo, liberado ya de la carga económica que había representado su familia, pudo reinvertir en su empresa y en nosotros mismos. Por primera vez en años, empezó a hablar de planes para el futuro que no incluían tener que estar pensando constantemente en mantener a otros. Empezamos a salir más seguido también, cenas románticas, viajes de fin de semana, clases de cocina los sábados. Nos reencontramos como pareja en todos los sentidos posibles. Y aunque sabíamos que en algún rincón del mundo su madre y sus hermanos probablemente seguirían hablando mal de nosotros, ya no nos importaba. Habíamos cerrado ese capítulo para siempre. Unos meses después, en nuestro aniversario, mi esposo me llevó de sorpresa al mismo restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita. Allí, bajo las luces tenues y con la música suave de fondo, me tomó la mano y me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando era más fácil alejarse. Gracias por enseñarme qué significa realmente ser una familia». Lloré esa noche, pero no de tristeza, sino de gratitud. Habíamos pasado por el infierno, sí, pero juntos salimos más fuertes que nunca. Ahora, cada vez que pienso en todo lo que pasó, no siento rabia. Siento alivio. Alivio de haber tenido el coraje de poner límites, de haber protegido nuestra paz, y de haber elegido el amor propio por encima de las expectativas familiares tóxicas. Somos felices. Y eso, después de todo, es la mejor venganza.